Vamos a continuar con la presentación de la dimensión vivencial. Se cumplieron los objetivos con Verónica Morales Galván. Gracias. Yo vengo en representación de la dimensión vivencial. El objetivo de nuestra dimensión fue identificar los elementos que las vivencias aportan a la construcción del conocimiento. Uno de nuestros logros, bueno, estos son nuestros participantes, no se alcanzan a leer todos los nombres, pero sí, bueno, somos 9, iniciaron en el proceso 11 participantes presenciales y son 5 a distancia de la carrera de pedagogía y de psicología. Actualmente somos 9 presenciales y continúan los participantes a distancia. Estos participantes a distancia son estudiantes de la carrera de pedagogía y psicología, que por la característica de nuestra dimensión se vuelven muy importantes porque son quienes dan voz a nuestra dimensión. Uno de nuestros logros más importantes ha sido generar el concepto de educación, de categoría de vivencia en educación. El concepto de vivencia está disperso en la literatura y no se encontraba como muy específicamente vinculado a la educación. La palabra vivencia es una construcción sociohistórica y dinámica que se construye culturalmente y forma parte del desarrollo humano, que es parte de lo que nos estaba diciendo el doctor en la conferencia. Y bueno, nosotros, un autor que nos dio mucha luz en la construcción de este concepto fue Vygotsky, ya que él habla de considera la vivencia humana como una unidad de análisis, ya que cuando interpretamos y valoramos o juzgamos nuestro entorno, estamos haciendo una dinámica entre la conciencia y la experiencia, que es lo que también encuentro mucha relación con lo que estaba diciendo el doctor en su conferencia. Al estar viviendo todos estos hechos que se ven como que se podrían ver como desde afuera, la parte social, la parte cultural, el hecho de que nosotros los sujetos individuales lo hagan consciente y lo interpreten para justamente resolver problemas en uno u otro contexto, eso es lo que hace genera esta dinámica de conciencia y experiencia. Por esto las vivencias son dinámicas, se actualizan cada vez que hacemos frente a una situación, algún fenómeno, una necesidad, una motivación, y las vivencias orientan siempre nuestras acciones a través de las relaciones que establecemos con las personas, con los objetos, con los símbolos que nos rodean. Otro de nuestros logros ha sido la conformación del grupo. Como les mencionaba, iniciaron 11 personas en forma presencial, de las cuales permanecemos 9, y bueno, ahora nosotros nos constituimos como una red de aprendizaje y estamos trabajando sobre el análisis de las categorías vivenciales, sobre los conceptos que pueden arrojarnos, que pueden darnos todavía más elementos para constituir esta categoría de vivencial. Y una riqueza de nuestro grupo es desde diferentes puntos de vista, nuestro interés común es la forma en que aprendemos, pero todas desde diferentes aspectos nos desarrollamos en diferentes aspectos. Y, por ejemplo, desde las letras, en algún momento en el inicio del grupo, las letras, la química, que está aquí la maestra Anita, Rosalía, que ella trabaja en el área del deporte, la docencia, es este plus que le da, que tiene nuestra dimensión, que todas estamos inmersas en el área educativa, pero desde diferentes puntos de vista, ha enriquecido mucho la dimensión, porque pues nos da aún todavía más visiones de cómo lo ve. Y el hecho de incorporar la voz de los estudiantes, qué es lo que nos dicen los estudiantes de
finalmente cómo viven ellos todo esto que hacen los diseñadores, si los programas tienen o no las características tecnológicas que a ellos les requieren, hace que los estudiantes lo expresen, ¿no? Y eso también ha enriquecido, particularmente a la Dimensión la ha enriquecido mucho, porque pues es nuestro material para trabajar, ¿no? Y bueno, algo que surgió del taller de prospectiva fue que otro logro fue reconocer la identidad como uno de los pilares en los que se expresa la vivencia. En estas discusiones que fueron muy acaloradas y muy intensas, fue muy importante darnos cuenta de que, por ejemplo, los estudiantes, y Rosalía todavía al hacer esta presentación, abría la página del curso de pedagogía y no hay algo que les dé identidad, que se sientan integrantes de la universidad, ¿no? Y ahorita que lo mencionaban los diseñadores, me llamó la atención porque me acordé de esto que platicábamos. De cómo la identidad nos ha dado, aparte de que toca todas las dimensiones, a nosotros nos dio, fue uno de nuestros ejes de análisis en el taller de la prospectiva, que nosotros sacamos una lista de 25 problemas a desarrollar, que pues cuando nos dimos cuenta de lo que implicaba, solo nos quedamos con la de identidad, porque era demasiado nuestro trabajo. Es importante también destacar la importancia que tiene la interacción de los medios de comunicación actuales con los docentes y los funcionarios. Los jóvenes están viviendo una época transversal de la comunicación, es algo que a nosotros pues no nos tocó verlo ni vivirlo, ¿no? Pero como decía hace rato la maestra Hilda, los jóvenes están ya muy acostumbrados a estar mandando textos y mandárselos al interlocutor que está del otro lado, pero él no sabe, ni se dirige a él como maestro, ni como director, no, para él es un igual en ese sentido. Y esta forma de verlo en forma transversal, pues cambia la interacción de los grupos, de cómo se dirigen y cómo se desenvuelven. Y bueno, la importancia que han tenido los planteamientos de Bauman, de Lipovensky, de Gilberto Jiménez, Dolores Reis, entre otros, que nos han ayudado a conformar esta parte de la sociedad líquida y de cómo estamos permeando entre lo líquido y lo sólido, que se están ahí como peleando entre, por ejemplo, esta comunidad transversal, que yo todo lo relacioné con lo que estuvo diciendo el doctor en la conferencia, porque pues sí, no es que queramos cambiar, finalmente sí, las estructuras están ahí, pero están estas otras formas de comunicarse que están así como si fueran grupos de choque, golpeándose entre sí, y hay muchos docentes todavía que pues siguen subidos en su tarima. ¿Cómo era? Cuando tenían todavía en la UNAM las tarimas, y era el maestro el que estaba, y las bancas atornilladas en el piso, ¿no? Y ahora pues el contexto es muy distinto, pero los salones de clase siguen estando ahí, los maestros siguen evaluando con exámenes, siguen sucediendo cosas a la par que las otras. Entonces sí, y los alumnos las viven desde otro punto de vista, ¿no? ¿Cómo hemos logrado a todo esto? Pues hemos tenido reuniones periódicas, todas hemos estado analizando diferentes fuentes de información. Ya tenemos fundamentaciones filosóficas, psicológicas, pedagógicas que han enriquecido nuestra dimensión.
Y tenemos la delimitación de los ambientes de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnología en ambientes presenciales, mixtos y virtuales. Hemos estado recopilando las experiencias de los alumnos que, como les decía, nos ha enriquecido bastante. Y ya tenemos el cuadernillo que todos publicaron, bueno, que todas las dimensiones tienen. Y como productos tenemos diversas participaciones en simposios, en ferias y coloquios también. Simposio Internacional de TICS en Educación, el SOMESI, por ejemplo. El segundo Congreso de Transformación Educativa Alternativa para Nuevas Prácticas Educativas. Y les queremos presentar este sitio, es el senderopedagógico.com del Seminario de Visiones, que es un sitio exclusivo de nuestra dimensión, en el que nuestra finalidad es que toda esta literatura que vamos encontrando que puede enriquecer la dimensión vivencial, ahí vamos a compartir toda esta información para seguir gestando la conformación de nuestra conceptualización de la vivencia. En los intereses, pues hay 2 miembros que están participando en el seminario de complejidad de la doctora Guillermina Baena y 2 que en el de complejidad de la Facultad de Ciencias Políticas y 2 del Centro de Ciencias de la Complejidad. Y bueno, básicamente esos son nuestros logros y la creación del blog de red de conocimiento vivencial, en el que, bueno, a través de diferentes... el blog tiene esta facilidad de estar creando diferentes pestañas. Como les decía, nosotros nos movemos en diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, Rosalía, que está ligada a la educación y al deporte, pues bueno, ahí ella encuentra factores que se ligan a la dimensión, pero pues bueno, ahí hará su pestaña y ahí lo que encontremos, por ejemplo, Moni, que está en el seminario de la doctora Baena, pues ahí nos va compartiendo y esta es la intención, que crezca y que estemos publicando ahí lo que vamos construyendo. Esa sería nuestra presentación. Y nada más, queríamos hacer un reconocimiento a la maestra Nuri, que ya no participa en el seminario de manera presencial, pero es la sede casi oficial de la dimensión, y porque ahí nos seguimos reuniendo a trabajar. La maestra Nuri Dominic. Eso sería nuestra dimensión.